gusto, como siempre, darle la bienvenida a Diego Pascalidis. Nos acompaña todas las semanas en Ser Social en este segmento de ideas, de estrategias, de innovación. Diego es ingeniero industrial, es el autor del libro Inspiración Extrema, docente, consultor, conferencista, es director de posgrados y maestrías de ITBA, que es el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Diego, un gustazo saludarte. Sabemos que estás saliendo de una gripe que te agarró bastante fuerte, así que gracias por hacerte el lugarcito igual y salir con nosotros. Pero, ¿cómo está? No hay mejor vacuna y anticuerpo que ser social. Así que ya me siento mejor. El hecho de haber preparado la columna de hoy me elevó las defensas. Así que me siento mejor que con Boca, que no tenía las defensas bien elevadas. Mira, justo hace un ratito dábamos el precio de la vacuna antigripal es de 54.000 pesos en farmacias para gente que no tiene más de 65 o no tiene ninguna Sí, que no está contemplada en el enfermedad. plan de vacunación. Claro, así que pensalo, te digo, para la próxima, si haces la Me agarró, inversión o no. me agarró un fin de semana. Ahora, si tuviera que estar un día produciendo, obviamente es buen negocio, la vacuna. Sí, 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 sin dudas. Bueno, vamos a hablar de el efecto taza sucia. Ajá. ¿De qué se trata esto? ¿Tiene que ver con un efecto contagio? Algo parecido, muy bien, muy bien, muy bien. La oliste, la percibiste. Bueno, el efecto taza sucia está inspirado en un hecho real, que por supuesto lo voy a contar, pero ninguna de las personas corresponde a una persona real, etcétera, etcétera, todos Ok. los disclaimers. Una empresa pyme, familiar, de estas que tanto existen en todos lados, tenía la costumbre de tener una pequeña cocinita con una máquina de café para que todos los empleados, los colaboradores, pudieran servirse y tomarse un rico café mientras trabajaban, como en muchos de los lugares, seguramente en la radio y en algunos de los locales de las personas que nos están escuchando estos días. ¿Qué sucedía? La única norma que tenía esa empresa pyme, de hecho tenía un cartelito, por favor lave su taza después de usarla. Nada más. Norma de convivencia, imagínate Claro. gente entrando y saliendo de la oficina. Todo funcionaba bien hasta que un día alguien dejó una taza sucia en la bacha. Mm. ¿Quién vino después? Empezó a mirar, se tomó un café, vio que tenía una reunión inmediato, lo llamaban a alguna urgencia, lo que fuera, vio que había una taza sucia y dice, bueno, voy a dejar una más, total nadie sabe si era la mía o no era la mía. El tema que, vale, Leandro, al poco tiempo estaba la bacha llena de tazas sucias. Entonces, cada uno que iba después a tomarse un café, veía que estaba la taza sucia, lavaba a regañadientes la taza que necesitaba utilizar, pero después cuando volvía se vengaba, dice, ah, sí, te dejo la taza sucia. ¿Qué empezó? ¿Qué es este efecto? Este efecto es real, ¿eh? Esto que estoy contando lo viví yo en carne propia. Esto tiene un efecto que se llama el efecto ventana rota, en el punto de vista de la sociología, que Sí. se viene estudiando hace un montón, pero básicamente lo que dice es que si uno deja una simple ventana rota o una pared pintada en un barrio, al poco tiempo la gente va a empezar a descuidar ese lugar y lo empieza a ensuciar cada vez más. En las puertas de los baños se nota mucho, ¿no? En un baño público, o, bueno, en un baño Exacto. que no sea público, pero que tiene gente todo el tiempo, ves que las puertas están todas escritas. Bueno, en la ciudad donde hay trenes o subtes o estos lugares que se van compartiendo, si uno lo ve limpio, lo tiende a dejar limpio. Si uno lo ve sucio, ya no le importa. Bueno, este es el efecto, ¿no?, de la taza sucia o ventana rota, como quiera llamarse, que es que una conducta que uno deja pasar y el resto de la persona le dice, ah, sí, vos dejaste pasar esto, entonces deja pasar esto también. Fíjate que esto no tiene solamente que ver con un producto, tiene que ver también con conductas dentro de una organización. Si vos le perdonás a una persona que falte o que no trate bien a un cliente o que le sobre o le falte plata de la caja al momento de cerrar y no tomás medidas a tiempo, esto empieza a convertirse en un hábito que empieza a escalar como si fuera una bola de nieve. La conducta incluso con los hijos, los chicos, los parientes, uno que se porte bien o se porte mal, estos son correctores, correctivos que uno tiene que ir haciendo para que esto no se desvíe y no estar viviendo esto. De hecho, la taza sucia de este ejemplo representa procesos que se evitan porque así lo hacemos siempre. Como siempre lo hacemos así, lo seguimos haciendo así. Y a veces son cosas que están mal. Lo que fuere, decisiones que tomamos mal, conductas que dejamos pasar, nadie lo va a notar, entonces yo lo dejo, cosas que no cambio, ¿no? De nuevo, no puede ser una bacha, puede ser una vidriera descuidada, nadie cambió la vidriera, nadie la limpió, no se renovaron los productos, yo no lo hice, quien estaba antes en su turno no lo hizo, bueno, vayamos dejándolo. Y esto empieza a generar bola de nieve. En estas pequeñas tazas sucias son conductas, son decisiones que en una organización nosotros vamos tomando, de nuevo, que tienen que ver
con los negocios, que tiene que ver con el liderazgo de las personas, que tiene que ver con la higiene también, ¿no? De los lugares. Exacto. Acá entonces me tomo la libertad de usar la sigla tasa, gente se escribe con Z por las dudas al final, pues la otra tasa es la tasa de interés, Ujú. para tomar algunos tips de aprendizajes para tener en cuenta, ¿no? Que siempre es lindo un cuentito para que se lo puedan contar los jefes o los dueños al resto de las personas, pero que también que haya un aprendizaje para implementar en los negocios, en cualquier lugar donde uno esté trabajando. TASA empieza con la letra T. ¿Qué significa la T? Tolerancia visible. ¿Qué cosas, qué conductas estamos tolerando sin consecuencias? Hay Ujú. cosas que las podemos tolerar, porque la verdad que no tiene un impacto negativo. Pero estas cosas que son pequeños desvíos, ¿no? Una persona tal vez mal vestida o no cuidada, un día en particular que falló, bueno, le hacemos la observación que no se vuelve a repetir. Hay cosas que pueden suceder por un accidente, me manché, me ensucié, Obvio. pero no vengas todos los días sucios, ¿eh? Esto, de hecho, en muchas organizaciones pasa que hoy que no hace falta vestirse con corbata, uno puede venir de repente sin corbata y con un saco, al otro día no vengo con un saco, vengo con la camisa solamente, al otro día vine con en vez de pantalón de vestir, un pantalón de jean, y así se van desviando hasta que llega un momento que tengo otra gente en bermuda, en ojota, pasa también en muchas empresas. Entonces, la T, tolerancia visible, qué cosas toleramos y qué cosas no podemos dejar que se desvíen, que aunque no sean grave, no nos genere un efecto taza sucia. Bien. La A, acto simbólico. ¿Qué gesto puedo hacer hoy que refuerce nuestros valores? Por ejemplo, con lo de la taza, fue alguien y las lavó a todas. O sea, puso en cero, no importa, se habrá quejado esa persona, tengo que estar lavando, pero fue un jefe de que se acercó, vio tantas tazas sucias que lo que hizo fue lavar. El resto de las personas lo empezó a mirar diciendo, este es un ejemplo. Y además, independientemente de quién lo vio lavar las tazas, lo que puso fue a cero la regla. Es decir, el próximo que viniera y dejara la taza sucia ya se iba a empezar a sentir un poquito culpable porque ya iban a saber que la taza fue de él o de ella. Entonces, la segunda es un acto simbólico. ¿Qué cosas puedo cambiar yo que hagan que este efecto no crezca o detenerlo? Z, zonas grises. ¿Dónde están los comportamientos ambiguos, no deseados, que nadie se anima a nombrar? ¿Qué cosas están pasando que van dejando estas pequeñas suciedades que nadie quiere poner en evidencia? Che, dejamos pasar que esta persona se comporte mal porque es el novio del hijo del dueño, o Claro. estas cosas que van pasando muchas veces en empresas familiares, ¿no? O porque tiene cierta libertad, porque es el gran vendedor, entonces se maneja con ciertos caprichos, no cumple el horario. Fíjense que tenemos grandes futbolistas, el mejor futbolista para mí en Argentina es Maradona, pero Maradona tuvo sus conductas también que no iba a los entrenamientos y esto empezaba a generar efectos taza sucia, porque el resto, que sí tal vez necesitaba entrenar más o que sí necesitaba demostrar por alguna razón, empieza a decir, pero escúchame, este no viene a Si los él lo hace horarios. porque yo no, claro. Claro, entonces empieza a generar, aunque la gente lo haga, lo empieza a hacer con un compromiso muy diferente. Mm. Entonces, o de última lo hace, pero se empiezan a generar tensiones. ¿Por qué ella sí y yo no? Está bien, los dos tenemos que cumplir el horario. Entonces, por eso las zonas grises, ¿no? Dejar bien en claro cuáles son estas conductas. Y finalmente, la última A, alineación activa. Mis decisiones están reforzando la cultura de lo que declaramos ser, de lo que queremos ser. O sea, yo tengo que tomar una alineación activa. Es decir, yo voy a dejar pasar lo de la taza sucia o me voy a remangar y a limpiarlo y a lavarlo. ¿Sí? Entonces, tiene que ver mucho con lo que nosotros hacemos. Por eso, como conclusión, las tazas sucias lo que nos deja es una gran enseñanza. Hay cosas, conductas, acciones, hechos que se van acumulando como pequeñas bolitas de nieve que uno no las ve, que a veces son imperceptibles. Imagínense la montaña ahí arriba, que alguien agarre una bolita de nieve del tamaño de un confite y lo suelte. A los 2 metros no pasa nada. Ahora, abajo, esa bola que va rodando va acumulando. Entonces, es importante que saber que existen estas pequeñas conductas, que hay que corregirla, y algo no menor, que aunque no sea tuya, nunca dejes una taza sucia. Estaba pensando, Diego, mientras te escuchaba, que hay, si uno piensa en una empresa, en una organización, cualquiera sea, eh, eh, está la pulsión a creer que todos sean procesos, que todos sean protocolos, que todo tenga un orden, que todo tenga algo que esté escrito que te indique cómo, ¿no? Y hay cuestiones de la cultura de las organizaciones que no hace falta escribirlas, pero es este caso, ¿no? Es decir, por ejemplo, el orden. El orden no hace falta escribir el orden, lo que sí hay que generar la cultura del orden.
y me imaginaba que si hay un experimento, no sé si es un cuento o es real, de la jaula de los monos que le ponían las bananas y que el que quería agarrar las bananas lo manguereaban al resto. Entonces, una manguera de presión. Entonces, los nuevos no sabían por qué, pero ellos fajaban a los que querían agarrar las bananas porque les había pasado a ellos. O sea, la cultura era no se tocan esas bananas. Y nadie sabía por qué no se tocaban, pero no se tocaban. O sea, los monos castigaban a los que querían agarrar esa banana porque si no les venía una reprimenda. Y entonces, sin saber por qué lo hacían. Y creo que esa capilaridad de la cultura del orden, del respeto y todo eso se transmite de esa manera para que el que entra no sabe por qué, pero las tazas siempre están limpias o el orden es siempre tal, y no pretender medir todo, incluso porque también en lo que son procesos se tiende a medir, lo cual está bien, pero hay cosas que no podés medir. No podés medir quién fue el que dejó la taza, no podés medir quién es el que dejó la resma fuera de la caja donde van las resmas, no podés medir en qué momento alguien atendió mal a un cliente porque no sabés si no se queja el cliente. Digo, un montón de cosas que no podés medir y que la mejor forma es que la cultura sea lo que impera y no el control porque es hasta antieconómico. Y lo que decís vos, que coincido al 100%, es que la cultura es aquello que sucede cuando el jefe, nuestro padre o con quien consideres superior, no nos está mirando. Esa es la Claro. verdadera cultura, porque lo demás son procesos, estoy actuando como. Ahora, cuando uno se relaja, lo que ocurre fuera, bueno, es eso. Y a veces, como decís vos, podemos establecer reglas, podemos poner un cartelito, pero esto me parece que se transmite de otra manera, con lo que se hace, con lo que no se hace, con lo que se dice y con lo que no se dice. Vamos a resumir el efecto taza sucia en una payada. Como siempre, Diego Pascalidis se convierte en Diego Payalidis. Suena la guitarra en manos de Gaby Pisano para darle un cierre al tema de hoy. La payada dice así. El ejemplo de la taza nos debe dejar pensando, ¿cómo me estoy comportando? ¿Qué hago y qué dejo de hacer? Si un ejemplo quiere ser, la taza empiece lavando.